a la doctora Sandra Liliana Valderrama Beltrán. La doctora Sandra Beltrán es especialista en infectología, máster en epidemiología hospitalaria. Actualmente se desempeña como directora de infectología del Hospital Universitario San Ignacio de la Universidad Javeriana de Bogotá. Doctora Sandra Valderrama nos va a disertar hepatitis C en Colombia. ¿Falta mucho para la erradicación? Obtendremos la respuesta en su conferencia. Muchas gracias y bienvenida, doctora Valderrama. Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí en nuestro Congreso Nacional y bueno, vamos a tratar de mirar cómo vamos como país en esos retos para la erradicación de hepatitis C. Y digamos que ya nuestros otros conferencistas nos han hablado de estas metas importantes que tiene la Organización Mundial de la Salud para el 2030. Sabemos que se espera que para el 2030 haya un 90% de reducción en nuevas infecciones por hepatitis C crónica, que todas de estas personas que se identifiquen con hepatitis C, el 80% de estas personas reciban tratamiento y que con esto se logre reducir en un 65% la mortalidad por hepatitis C. Es importante reconocer que esto en términos más objetivos, que quiere decir que para el 2030 se espera que haya menos de 1 millón de nuevos casos de hepatitis C en el mundo y que hayan menos de 500,000 muertes en el mundo para esta fecha. ¿Por qué es tan importante que las personas puedan acceder al tratamiento? Porque sabemos que manejar a las personas que tienen hepatitis C y que obtengan una respuesta virológica sostenida se ha asociado a desenlaces muy favorables y a disminución de mortalidad por todas las causas en esta población, con unos hazard ratio de 0.26 aquí para todas las causas de mortalidad. Para la mortalidad específicamente relacionada a la hepatitis o en personas de trasplante, un HR de 0.06. Para evitar carcinoma hepatocelular, también una protección muy importante, un HR de 0.17, y para falla hepática, un HR de 0.06. Entonces, pues creo que en esto no tenemos ninguna duda. Nuestros colegas también hablaron de esta prevalencia global, así que no me detengo mucho, solamente recordar que hay 58 millones de personas y que de esas más o menos 5 millones viven en América y en nuestro continente americano, y en el 2019 la OMS reporta 1.5 millones de personas con casos incidentes, y recuerden que entonces el reto es por lo menos 500,000 de esos casos hay que disminuirlos, pero ojo que esa disminución tiene que estar asociada con una búsqueda activa, porque muchas veces, y con la pandemia de COVID-19, pues hay por lo menos 3 publicaciones en el último año que muestran cómo se ha bajado esa tamización para hepatitis C en muchos lugares del mundo. Las muertes por hepatitis virales siguen siendo una gran preocupación. Más o menos se producen 1.4 millones de muertes anuales, y vemos que dentro de los virus causando muertes, pues hepatitis C en América, en el continente americano y específicamente en Latinoamérica, explica por lo menos el 75% de estas muertes. ¿Qué pasa entonces en nuestro país y cómo estamos? Entonces está recién publicado este año el Boletín Epidemiológico de Hepatitis C para nuestro país por la cuenta de alto costo. Recordemos que aquí 23 de las EPS, de las entidades promotoras de salud, tienen que mostrar o certificar los datos de hepatitis C de las personas con hepatitis C que están atendiendo, y para el 2020 se encuentran 626 casos con 314 casos incidentes, encontrando una incidencia para nuestro país de 0.68 a 0.9 por cada 100,000 habitantes, y una prevalencia para este mismo corte de 1.36 por cada 100,000. De estos datos, ¿qué podemos ver? Podemos ver que según el Observatorio Organización Mundial de Salud, Polaris, en Colombia solamente el 9% de las personas que tienen diagnóstico de hepatitis C lo conocen. Es decir, hemos avanzado en Colombia, sí hay
resoluciones, hay una política pública, hay grupos de personas muy comprometidas realizando la planeación de las actividades para detectar y para tratar hepatitis C, pero seguimos teniendo un subdiagnóstico bien relevante y tenemos que seguir buscando estos casos de hepatitis C de manera activa. La letalidad en nuestro país de 7 por cada 1.000 personas. Y aquí algo muy importante y los retos que tenemos como país en los mecanismos de transmisión, digamos que en el reporte de 2 años antes, vemos cómo la hemotransfusión ocupaba el 32.9% de los casos y la transmisión sexual el 10.6%. Para el último reporte, los casos asociados a hemotransfusión bajan a un 16.88% y los casos asociados a transmisión sexual aumentan a un 59.87%. Entonces estamos viendo un fenómeno importante en nuestro país y estamos viendo cómo las personas jóvenes y la transmisión por vía sexual empieza a ser quizá el mecanismo de transmisión más relevante en nuestro país. Aquí, cuando miramos los casos incidentes, entonces, del último año en nuestro país, el 77% de las personas son hombres, se aumenta un 57% con respecto al último corte, y miren la edad promedio, de 25 a 34 años. Todos tenemos en la mente y hemos pensado mucho en hepatitis C en el adulto mayor, pero pensamos menos en el adulto joven, y aquí vemos cómo empieza a ser muy relevante. En la edad promedio en mujeres sí se mantiene de 65 a 74 años. Y miren este otro dato importante para el último año, el 60.5% tiene coinfección con VIH. Entonces, ¿esto cómo se puede interpretar? De dos maneras. Primero, que efectivamente es muy importante el mecanismo de transmisión en adultos jóvenes, en hombres que tienen sexo con hombre y que además tienen infección por VIH, pero también se puede interpretar en que en esta población está muy clara la política pública en que hay que estar haciendo detección de hepatitis C, y eso está haciendo que en VIH se está haciendo la tarea, pero que quizá en otros grupos vulnerables falta también trabajar más activamente. De la población incidente, el 15.9% presentaban cirrosis y el 87% de este reporte son personas del régimen contributivo. Una buena noticia para el país es que a la compra centralizada del medicamento con acceso a menos costos de estos antivirales de acción directa entró desde el 2020 el régimen subsidiado, pero es importante que haya mayor inclusión de pacientes del régimen subsidiado y mayor detección también en los pacientes que están bajo esta modalidad en nuestro país. El 52% de los casos incidentes son de Bogotá. Cuando vemos el genotipo, estos son los datos 2017-2018, entonces el genotipo más relevante para nuestro país 1B, seguido del 4, pero también les cuento que en el último reporte en el que se acaba de publicar, pues hay un porcentaje importante de personas sin genotipo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que estamos utilizando dentro de la compra centralizada Sofosbuvir, Velpatasvir, que tiene cobertura para cualquier genotipo, y por esa razón ya no es necesario hacer genotipo en todos los pacientes, así que hay un porcentaje relevante, más o menos un 40% de personas sin genotipo, pero de los que tienen genotipo, el que más se encuentra es el 4, lo que se correlaciona muy bien con ese aumento de casos en la población VIH positiva, donde hemos visto una concentración de este genotipo en la población. ¿Cuál es la tendencia de casos incidentes en Colombia? Entonces, aquí vemos cómo para el 2019 hubo una caída, aumentan los casos incidentes para el 2020, entonces bueno por detectar más, pero no muy bueno con respecto a las metas que tenemos como mundo de disminuir los casos incidentes. Pero la tasa de incidencia cruda sí vemos que viene bajando en nuestro país. Sin embargo, pues sabemos que también tenemos problemas en diagnóstico y que probablemente tengamos subregistro. La efectividad del tratamiento, pues como se sabe en el mundo, son tratamientos altísimamente efectivos y no es una excepción para nosotros, una efectividad del 98.97% y sin diferencias con la población con cirrosis o la población que vive con VIH.
Ahora, en cuanto a los indicadores de proceso, si vemos la proporción de personas con diagnóstico que iniciaron tratamiento, desafortunadamente en el 2020 vemos una caída del 97 al 85%, y esto se ve también muy relacionado a la pandemia. Hubo un problema con la compra centralizada del medicamento, y los que atendemos esta población de pacientes con hepatitis C, pues desafortunadamente tuvimos varios meses en que no teníamos cómo tratar a los pacientes con antivirales de acción directa porque no había el medicamento en el país. Sin embargo, esta situación ya se mejoró y ya estamos tratando a todos estos pacientes que estaban esperando su tratamiento. Cuando miramos la estratificación para fibrosis que se hace por parte de los médicos y de los equipos que manejan estos pacientes, hubo una caída del 91% al 88%, probablemente también relacionado a la pandemia y con el acceso a las estrategias diagnósticas. Y cuando miramos la proporción de personas que iniciaron el tratamiento fuera de compra centralizada, pues baja mucho, y esto es esperable porque la idea es tener los beneficios que tiene esta compra. Y la proporción de personas con diagnóstico de hepatitis que abandonaron el tratamiento es del 0.63%. Ahora, decíamos entonces que podemos concluir de estos nuevos datos. Entonces, ojo, hay un aumento de los casos en los adultos jóvenes, hay un aumento de los casos en la población que vive con VIH. No se nos debe olvidar pues el riesgo a las personas con antecedentes de transfusión, los usuarios de drogas intravenosas, las personas que viven en cárceles, pero tenemos un nuevo fenómeno y tenemos que empezar a pensar que esto no solamente afecta a los adultos mayores, sino también a los adultos jóvenes. Esta es una experiencia que tenemos nosotros ya publicada en Infectio en resumen, y en este momento en proceso de publicación completa, de la respuesta virológica en los pacientes con infección por hepatitis C tratados con antivirales de acción directa en una corte en Colombia, comparando un poquito las personas que viven con VIH versus las monoinfectadas. Entonces, vamos a ver datos muy similares a lo que está mostrando el país. De esta corte de agosto de 2017 a septiembre del 2020, la mitad se trataron con sofosbuvir-ledipasvir con la compra previa, el 32% con sofosbuvir-velpatasvir con los que está, pues el esquema que tenemos actualmente, y vemos cómo efectivamente pues los monoinfectados tenían una mediana de 62 años, mientras que los coinfectados de 33. Vemos cómo pues los coinfectados de esta corte de 85 personas, pues todos eran hombres. Y lo que les decía del genotipo 4, vemos cómo se vuelve importante el genotipo 4 en esa población coinfectada, y cómo el genotipo 1B sigue siendo el más importante en la población monoinfectada. Cuando vemos la orientación sexual, pues también vemos aquí diferencias importantes entre los monoinfectados y coinfectados, viendo que son mucho más frecuentes hombres que tienen sexo con hombre en la población coinfectada, mientras que hay más representación de los heterosexuales en los monoinfectados, y el mecanismo de transmisión pues también correspondiente. Pero ¿cuál es el dato aquí relevante también nuestro? Y es cuando vemos la respuesta virológica sostenida, nosotros sí encontramos una diferencia que no encuentra la cuenta de alto costo en global. Entonces encontramos 97.9% en monoinfectados y 88.9% en coinfectados, pero cuando vamos a mirar si esta población tuvo recaída o reinfección, estamos encontrando que un 16% de nuestra población coinfectada tuvo reinfección que sospechamos durante el tratamiento, después de suspender la terapia antiviral de acción directa y de tener una carga viral al final del tratamiento. Esto, como también nos habían dicho, está, digamos que, descrito en el mundo, y pues digamos que esta revisión y esta publicación de la doctora Graf en Alemania muestra cómo también en una corte y un seguimiento largo la reinfección pudo ser hasta el 15% en las personas coinfectadas con VIH hepatitis C, y ellos también encuentran en esta población europea un aumento del genotipo 4. Nosotros, digamos que esto luego se quiere publicar y demostrar cómo la mayoría de estos son el mismo genotipo, y adicionalmente hay clonalidad, y lo que vemos es un brote que existe en nuestro país que se ha mantenido de transmisión entre hombres que tienen sexo con hombre. Y aquí pues, entonces tenemos un reto del cuidado de esta población que pues es similar al reto que se tiene en los usuarios de drogas intravenosas con alto riesgo de estarse reinfectando. Así que pues nuestro país está llevando
siguiendo varias orientaciones para poder controlar la hepatitis C. Está siguiendo los 5 puntos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hay una orientación estratégica dando información clave, que aquí estamos viendo cómo la cuenta de alto costo, el ministerio está haciendo la tarea para que tengamos datos propios, las intervenciones que tienen impacto, y pues digamos que tenemos una normatividad nacional, tenemos una guía de atención, tenemos una vía clínica de atención, hay un grupo de ITS y específico de hepatitis revisando las estrategias en usuarios de drogas intravenosas, las estrategias en la población coinfectada, mirando cómo se capacita no solamente a los especialistas, sino a los médicos generales, tratando de dar un acceso equitativo con financiación, con medicamentos, con compra centralizada con un costo mucho menor, y adicionalmente tratando de llegar no solamente al régimen contributivo, sino también al régimen subsidiado. Pero pues definitivamente tenemos que mirar qué nos falta y cómo va a ser nuestro país para lograr esto. Recordemos las 3 dimensiones de la cobertura sanitaria universal, y entonces aquí vemos que debemos pensar en ampliar la cobertura a estas personas que no están cubiertas, y yo creo que ahí el enfoque en el régimen subsidiado es importante, incluir otros servicios y por supuesto seguir trabajando en el control de costos y tarifas. Entonces hay un punto importante aquí de diagnosticar y tratar y de aumentar la tamización, y aquí llamo la atención a que este fenómeno que nosotros estamos viendo en Colombia pues es un fenómeno muy similar al que está viendo los Estados Unidos, y aquí está publicado para el año pasado, en el 2018, y ellos están viendo una distribución binomial de los casos de hepatitis C, viendo que hay, digamos que 2 focos importantes aquí en una población que está entre más o menos los 24 y los 35 años, y otra población que está más o menos entre los 56, 55 y 70 años. Entonces, nuevamente, para ellos lo relacionan mucho más con los usuarios de drogas intravenosas que con los pacientes coinfectados, pero ven cómo hay un aumento del triple de casos nuevos para desde el 2009 para los Estados Unidos, también alejándose pues de esta meta que se quiere de eliminación de la hepatitis C, y que está asociado pues a esta población que ya les nombré. Y esa causa y esa razón de ese aumento de los casos está muy asociado a las infecciones entre personas jóvenes de 20 a 39 años. Digamos que esta es otra publicación que es interesante, porque es un estudio, digamos que del Sistema Nacional de los Estados Unidos, haciendo un estudio transversal de prevalencia. Ellos encuentran que pues la prevalencia sí ha disminuido en el tiempo, pero encuentran que hay ciertas poblaciones donde no ha disminuido, y son las personas que nacieron en el extranjero o después de 1985, nuevamente no jóvenes. Y algo muy importante, que creo que es un mensaje para nosotros como país: el 80% de estas personas desconocían su infección por hepatitis C cuando les ofrecieron la tamización, pero estas personas ya habían visitado previamente a un médico. Por lo menos el 50% desconocían el diagnóstico, y el 80% habían visitado previamente al cuidado de salud, habían ido a un médico, 40% tuvo una visita, 24% tuvo 2 visitas. Y aquí el mensaje grande es: no perdamos la oportunidad de tamizar para hepatitis C, tenemos que seguir tamizando, y es una necesidad. Aquí vemos cómo hay unas recomendaciones desde marzo 2 del 2020 para los Estados Unidos de tamización para hepatitis C en cualquier adulto de 18 a 79 años de edad. Esto creo que es algo que nosotros también debemos pensar e implementar como país, y ellos recomiendan una prueba única de rutina y de exclusión voluntaria para todas estas personas. También pues se mantienen los grupos que conocemos de riesgo, no solamente para los mayores de 18, sino recordemos también los menores de 18 que ya han iniciado relaciones sexuales, de pronto que son hombres que tienen sexo con hombre, que están usando drogas. Pues a esta población también hay que tamizarla, y creo que también vale la pena pensar en ese grupo de mujeres en embarazo y las pruebas prenatales. Ya voy un poco con esto, en que también aquí hay un grupo de personas que no debemos olvidar y que son necesarias para que logremos eliminar la hepatitis. Y otro reto que se nos viene con la nueva guía
guía de VIH con una muy buena noticia de que nuestro país ya autorizó la profilaxis preexposición para VIH, que sabemos que no estaba autorizada y que ya está en nuestra guía de práctica clínica, pero recordar que en esta población de hombres que tienen sexo con hombre, que están tomando profilaxis preexposición, que no tienen VIH, es otra población que se debe estar tamizando de forma rutinaria para la infección por hepatitis C. Lo segundo que ya el doctor Martín había mostrado es seguramente en nuestro país también hay que modificar y empezar a pensar cambios en esa vía clínica y hacer una prestación de atención que sea más simple, más fácil. Primero, unas pruebas de diagnóstico con mayor acceso. El ministerio está trabajando en esto y tratando de tener pruebas de point of care, del punto de cuidado en el que se puedan hacer pruebas de hepatitis C de alta calidad, con alto desempeño diagnóstico, pero que estén descentralizadas y que sean más fáciles de acceder. Creo que eso hace parte y hace falta en nuestro país. Y no solamente pruebas de anticuerpos, sino también ojalá pruebas de carga viral de hepatitis C, que sea reconocido como una barrera para completar un diagnóstico. Lo segundo es cambiar un poco los proveedores no especializados. La mayoría de personas están siendo atendidas por infectología o por hepatología, pero se sabe y conocemos que en las poblaciones de bajo riesgo un médico general puede hacer muy bien la tarea y puede lograr resultados tan buenos como el de un especialista, por supuesto en una población de bajo riesgo. Atención descentralizada en la comunidad, en el que una enfermera pueda estar haciendo la mayoría de las acciones, y pautas y protocolos simples. Entonces nos hablaban de, por ejemplo, tener un tratamiento simplificado en que se hagan solamente laboratorios básicos. Eso yo creo que nosotros ya lo estamos haciendo. Evaluemos las interacciones medicamentosas, busquemos VIH y hepatitis B de forma activa, usemos la terapia pangenotípica, que en nuestro país sería sofosbuvir, velpatasvir, pero aquí estaría en lo que tenemos que cambiar, y es un monitoreo mínimo en que no sea necesario en poblaciones de bajo riesgo realizar laboratorios durante el tratamiento, y que simplemente a esta población se le inicie el tratamiento y solamente se le vuelva a hacer carga viral solo al inicio y 12 semanas después de haber suspendido su tratamiento. Por supuesto que hay ciertas poblaciones que no las voy a repetir acá porque el doctor Martín ya no las expuso, en que no se recomienda hacer este régimen simplificado, pero sí quiero mostrarles una experiencia. Esto digamos que está en Clinical Trials y está los resultados, falta como la publicación completa, pero es el estudio Midmont en que se evalúa este enfoque simple y seguro. Es un se hizo de octubre de 2018 a julio de 2019 en personas que no tenían tratamiento previo para hepatitis C, en personas que no tenían evidencia de cirrosis descompensada por FID4. Les dieron sofosbuvir, velpatasvir por 12 semanas y evaluaron respuesta virológica sostenida y eventos adversos serios, 38 sitios en 5 países, la edad promedio de las personas 47 años, de estos solamente 9% tenían cirrosis, un porcentaje importante tenían VIH, se aplicaría para nuestro país 42%, y de estas personas que les dieron tratamiento, 89% dijeron que habían tenido adecuada adherencia. ¿Qué tiene importante? Entonces, que ellos hicieron para simplificarlo, no hicieron genotipo, todos los medicamentos se le dieron desde el principio a la persona. Recordemos que en nuestro país pues sigue siendo un esquema supervisado. Yo creo que es algo que toca replantear. Sin visitas al laboratorio durante el tratamiento, solamente le hicieron 2 contactos remotos que programaron, no hubo necesidad de ir presencialmente. A la semana 4 hicieron evaluación de la adherencia y a la semana 22 le programaron la visita para la respuesta virológica sostenida 12 semanas después de finalizar el tratamiento. No habían otras visitas planificadas, excepto se permitía si el paciente tenía alguna inquietud. Entonces vemos aquí la población, el 35% eran mujeres, la mayoría eran afroamericanos, habían personas con historia de uso de drogas intravenosas, simplemente, aunque actual solamente el 30%, previo 31%, y en cuanto a efectos adversos serios fueron mínimos 3.5%, solamente uno llevó a la suspensión y nadie, digamos que falleció, y la respuesta virológica sostenida que se logró fue el 95%, digamos que con muy buenos resultados, similar a lo descrito pues en experimentos clínicos y con otro tipo de, digamos que metodología para que las personas reciban su tratamiento. Ahora, esto, digamos que la segunda parte y es... 2 minutos para concluir, doctora.
Perfecto, sí. La tercera parte es llamar la atención de los coinfectados, recordar que las personas coinfectadas tienen muy buena respuesta, pero seguramente sí empezar a pensar en el postcuidado de la persona que vive con hepatitis C, y seguramente en la persona que tiene bajo riesgo no es necesario hacer un seguimiento especial, pero en la persona que vive con VIH o en la persona que ya tiene fibrosis avanzada sí es muy importante hacer un seguimiento. Y aquí creo que tenemos que tener ideas creativas para esto que llaman reducción de daño, para pensar cómo vamos a hacer para hacer cambios o generar que haya menos riesgo de reinfección en esta población. Y creo que tenemos que ayudarnos de los grupos multidisciplinarios y de los grupos de sociedad civil para lograr estos resultados. Y también focalizarnos y pensar que las gestantes en nuestro país necesitan tamización para hepatitis C, no lo debemos olvidar. Recordar que las mujeres pueden, si no tienen coinfección con VIH, tienen un riesgo de transmitir 5.8% a su recién nacido, pero que si están coinfectadas ese riesgo aumenta el 10.8%. Sabemos que en este momento el tratamiento no se debe recomendar de rutina porque faltan datos de seguridad, solamente en situaciones muy especiales con altísimo riesgo, pero es muy importante detectarlo para luego esta persona, ojalá, digamos que necesariamente tratarla posterior al embarazo, y ojalá también llegar a esas mujeres en edad fértil para evitar luego tener una transmisión vertical. Entonces, en conclusión, todavía nos faltan varios retos como país, hay muchas cosas que aplaudir, hay muchos avances, el tratamiento está disponible para la mayoría de pacientes infectados, pero tenemos que trabajar más en diagnosticar, en llegar a esos grupos focales, pensar esto más en población joven, no dejarlo de pensar en la población que tiene antecedente de transfusión, pero recordar que esto afecta a muchos más grupos poblacionales de los que estábamos acostumbrados, hacer estrategias, digamos que focalizadas a grupos especiales, a usuarios de drogas intravenosas, a los pacientes infectados con VIH. Hay que tener ideas novedosas y manejo después de terminar un tratamiento para evitar estas reinfecciones, probablemente hacer búsqueda de parejas que estén infectadas y digamos que eliminar esos microfocos de transmisión continua de hepatitis C, continuar ampliando los proveedores de tratamiento y entendiendo que podemos simplificar la terapia en algunos grupos especiales para lograr mejores resultados. Muchas gracias.